Shalom lekulam, amada Mishpachá, familia que entendió su identidad israelita. En caso de salir o cuando libremos batalla hacia nuestro enemigo, sea nuestra mala inclinación nuestro Yatzer Hará o aquel que se levanta como opositor al propósito y al plan de redención de nuestro Mashiach Yeshua, debemos tener presente que no son solo las guerras exteriores como las que enfrentó Jacob con sus tropas. Para eso tenemos la bendita instrucción, la Torá de justicia, que nos permite dar en el blanco, y cuyas leyes, más que restricciones arbitrarias, están diseñadas por nuestro Hacedor Yod-Hei Vав-Hei para proteger a su pueblo, a su Am Israel. Así que, amados, sigamos creciendo y aprendiendo lo que podemos poner en práctica para no ser vencidos y salir victoriosos. Cuando confesamos que Yeshua es el Hijo de Elohim, la palabra que de él emana para enseñarnos a ser hijos y siervos, para permanecer en él y él en nosotros. Baruch Adonai. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio que corresponde a la tercera aliyá de la Parashá número 49, que lleva por nombre Ki Tetzeh, cuando salgas. Antes de empezar, damos gracias a la palabra misma con la que todo fue creado y que se hizo carne para redimir a su nación Israel, después de que se apartó y faltó al contrato matrimonial, a la Ketubá. Le damos gracias al Rey Soberano que por su palabra nos pedirá cuentas, al que nos pide observar el mandamiento para no experimentar cosa mala y ser sabios para discernir los tiempos señalados por su sabiduría eterna y el juicio. Hacemos la bendición, la verajá, por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorá. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado la Torá. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torá. Y para el estudio de esta tercera aliyá de la Parashá Ki Tetzeh, abordamos el Perek, capítulo 22 del libro Sefer Devarim, en el Pasuk, versículo 8. Nos dice la bendita Dabar de Yod-Hei Vав-Hei. Cuando construyas una casa nueva, debes hacer una baranda sobre el techo, para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguien se cae de ella. Nos encontramos aquí, amados, en presencia de un precepto que establece el fundamento para construir una base sólida de protección hacia los demás. Todos los principios éticos que regulan lo que conocemos como derechos humanos se derivan de este. Debemos conocer que las casas israelitas tenían un techo plano y las terrazas de las casas servían de lugar de reunión. Lo vemos en Yehoshua, Josué, capítulo Perek 2, versículo Pasuk 6, y en Shemuel Aleph, primera de Samuel, capítulo Perek 9, versículo Pasuk 25. Igualmente lo vemos en Shemuel Bet, segunda de Samuel, capítulo Perek 11, versículo Pasuk 2. Para evitar que una persona se cayera de la azotea y trajera culpa de sangre al dueño de la casa, cualquier persona que edificaba una casa tenía que proveer un parapeto o defensa, también conocida como baranda, para la protección de otras personas, lo cual denota responsabilidad y preocupación por el bienestar ajeno. Ese mandamiento declaraba que si una persona tenía un accidente, el dueño de la casa era legal y moralmente culpable, dado que al transgredir el mandamiento propiciaba por su irresponsabilidad un accidente que podía haberse evitado si hubiera protegido su propiedad. Y nos continúa diciendo el capítulo Perek 22, versículo Pasuk 9 de Devarim o Deuteronomio. No siembres tu viña con semilla de dos clases, no sea que no puedas usar la cosecha, la de la semilla que has sembrado y el producto de la viña. Esta prohibición, amados, aplica en primer lugar para la tierra de Israel. Sin embargo, la halajá o la manera de hacerlo de nuestros hermanos judíos establece que es aplicable también en otras tierras. La Torá primero habla de la casa, luego de la viña y finalmente de la mujer. El versículo 13 de este pasaje nos dice que no son sabios los que se casan primero y luego buscan trabajo y casa. En el nivel de estudio Peshat, este texto nos enseña que el producto de la viña va a ser dañado si se mezclan dos clases de semilla. En el nivel Remés podemos comparar la viña con Israel, según lo podemos leer en el profeta Yeshaya o Isaías capítulo Perek 5 versículo Pasuk 7.
Nos dice, porque la viña de Yod-Heh-Vavheh de los ejércitos es la casa de Israel. El semillero que atendió con amor son los nombres de Yehudá. Y él esperaba justicia, pero solo vio injusticia. Esperaba equidad, pero solo vio maldad. Amados, en Israel no se puede sembrar dos clases de semilla de acuerdo con la siguiente clasificación. Número 1, los hombres temerosos y obedientes a la Torá. En segunda instancia, los hombres paganos desobedientes al mandamiento, amadores de sí mismos, como lo define Rab Shaul en segunda de Timoteo, capítulo Perec 3, versículo Pasuk 2, que nos dice, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Estos grupos, según el mandamiento que encontramos en Devarim, Deuteronomio, capítulo Perec 7, versículos Pasukim del 1 al 4, no deben entremezclarse, hasta el punto de emparentar, puesto que está demostrado a través del recorrido histórico del relato bíblico que la asimilación, la mezcla a la que se refiere este pasaje, eventualmente termina destruyendo al pueblo consagrado al Eterno. Tengamos presente en este punto las enseñanzas dadas por Yeshua, nuestro Maestro, sobre este particular que encontramos registradas en Lucas y Leel capítulo Perec 8, versículos Pasukim del 11 al 15. Esto es lo que significa la parábola. La semilla es la palabra de Yod-Heh-Vavheh. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el acusador y quita la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los de sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Por un tiempo creen y en el tiempo de la prueba se apartan. En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino quedan ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a la madurez. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y producen fruto con perseverancia. Capítulo Perec 22, versículo 10 nos continúa relatando. No hares con un asno y un buey juntos. Según el Peshat simple del método de exégesis Pardés, podemos hablar aquí de la protección de los animales, tanto para que no se dañen cuando trabajan juntos, como para que no se mezclen. La mezcla, amados, entre especies está prohibida. Antes del diluvio fueron mezcladas las especies de los animales y al final dice que toda la carne, no solamente los hombres, estaba corrompida. Bereshit Génesis capítulo Perec 6 versículo Pasuk 12, en el nivel remés, es decir, alegórico, nos dice que podemos comparar el buey con los líderes que trabajan en las congregaciones. En Corintiyim Aleph, en 1 Corintios capítulo Perec 9 versículos Pasukim 9 al 11, se compara al líder con un buey. No es bueno poner líderes con visiones diferentes y que no estén unidos a una Keilah o a una congregación. No se puede permitir en el liderazgo alguien que no tenga el espíritu de Mashiach o que no haya nacido de nuevo. Este texto también nos enseña, amados, que un justo, un sadik, no debe unirse a un malvado en una empresa o negocio. Muy a pesar de que parezca ser la alternativa más obvia para poner a marchar la empresa, debemos preferir a los que como nosotros son temerosos del Eterno y fieles a sus mandamientos. Estos, amados, aportan una mayor manifestación del Shalom del Todopoderoso y prosperidad en cada emprendimiento. Decidirse por incorporar a los santos en nuestras gestiones económicas es escoger la prosperidad y el empoderamiento. Capítulo Perec 22, versículo Pasuk 11 nos sigue diciendo: No uses ropa que combine lana con lino. Esto solo se aplica a la mezcla de lana y lino. La lana, por un lado, es de origen animal puro. El lino es de origen vegetal que representa el suelo. Los flecos son de lana y está permitido poner los flecos de lana sobre un manto de tela de lino. Estas prohibiciones, amados, de mezclas de suelo y animal en la ropa, nos enseña que tenemos que ser cuidadosos en no traspasar los límites que la Torá marca ni mezclar conceptos entre sí. De lo contrario, marcar bien la diferencia entre una cosa y otra. Para los estudiosos de la Torá, amados, esto es importante, pues establece límites ante la obra interpretativa, coloca frenos a las ideas preconcebidas con las que nos presentamos ante el texto, con el fin único de encontrar en ella, a como dé lugar, una forma de legalizar aún las situaciones más absurdas.
Capítulo Perek 22, versículo Pasuk 12. Hazte flecos en las 4 esquinas del manto con que te cubres. Sobre este versículo en particular, amados, señala Aryeh Kaplan. Hay 3 palabras básicas que se precisan ser definidas: tzitzit, petil y gedilim. La palabra tzitzit únicamente aparece en otro lugar de la Biblia. Al respecto, el profeta Ezequiel o Yehezkel nos dice en el capítulo Perek 8, versículo Pasuk 3, en su primera parte: la forma de una mano fue extendida, la cual me tomó por un mechón de pelo o tzitzit, parecidos a un mechón de cabello. Esta parte de los tzitzit, amados, es denominada anaf. A continuación, la Torá nos dice: pondrán en el tzitzit de la esquina una hebra trenzada o petil de lana azul. La palabra petil, amados, o hebra trenzada, tiene un significado particular y entre otros las siguientes connotaciones. Por un lado, enrollamiento. De esto inferimos el hecho de que uno de los hilos deberá estar enrollado alrededor de los demás. Por ello, la Torá declara que deberá estar colocado en el tzitzit de la esquina. La palabra tzitzit se refiere a los hilos sueltos y el petil o enrollamiento es colocado sobre y alrededor de ellos. Inicialmente, los hilos son colgados para formar hilos sueltos o tzitzit. Acto seguido, se debe tomar uno de los hilos y enrollarlo en ellos. Esta forma para unirlos es la que se emplea comúnmente para hacer la mayor parte del enrollamiento. Por otro lado, nos habla de 2 hebras enlazadas entre sí. Esta, amados, es una de las razones por las cuales cada uno de los hilos de los tzitzit están hechos de 2 hilos entrelazados a modo de cuerda. Los tzitzit siguen esta regla. En tercer lugar, el hilo doble. Es casi una combinación de las 2 primeras. La palabra significa tanto unido como torcido. Por consiguiente, amados, también denota un hilo doble. De aquí aprendemos que los hilos son dobles. Encontramos varios lugares donde una hebra azul era utilizada, de acuerdo con el mandamiento, como por ejemplo en las vestiduras sacerdotales. En este caso también era colocado a través de un agujero y doblado sobre sí mismo, como se hace actualmente. Finalmente, la Torá dice: harás gedilim o flequillos en las 4 esquinas de tu vestimenta con la que te cubres. Esto inmediatamente, amados, nos informa que los tzitzit únicamente son llevados puestos en una vestimenta de 4 esquinas o rectangular. Esta es la razón de por qué tanto el talit como el talit katán son de forma rectangular. La palabra gedilim nos enseña otro hecho importante acerca de los tzitzit. Mientras que la palabra tzitzit hace referencia a cabellos sueltos o hilos, la palabra gedil, que la encontramos en la concordancia Strong con el número 1434, significa cabello o hilos unidos entre sí para formar una trenza o una cuerda. Obviamente, un solo hilo, incluso si estuviera doblado y enrollado, no sería llamado un gedil o flequillo. Como vimos, la palabra petil ya tiene esta connotación. Por consiguiente, amados, es necesario que se refiera a un mínimo de 2 hilos dobles. La palabra utilizada en la Torá, gedilim, está en plural. Por lo tanto, deberá haber un flequillo doble en cada esquina. Esto constituye una alusión al hecho de que los tzitzit deben contener 4 hilos dobles. Gedil en singular son 2 hilos y gedilim en plural correspondería a 4 hilos y por último el hilo azul. El uso del tzitzit resulta en un ejercicio de obediencia que potencia el recordatorio constante de las 10 palabras más importantes de nuestra existencia, las que determinarán día tras día el camino que seguiremos. Este, por supuesto, hará la diferencia entre el éxito y el fracaso, la bendición o la maldición, y determinará que nos vaya bien o mal en nuestras gestiones cotidianas. Capítulo Perek 22, versículo Pasuk 20 de Devarim nos continúa relatando: pero si la acusación resulta cierta, se halló que la muchacha no era virgen. El texto aquí, amado, se refiere al caso probado en el que la mujer cometió adulterio. Después del primer paso de matrimonio y audita llamado desposorio, en hebreo eruzin, el cual se realizaba luego del pago de la dote matrimonial. Este valor correspondía a 50 shekels de plata aproximadamente, los cuales se daban al padre de la doncella virgen por parte del novio, no en un sentido de compra, sino como señal de agradecimiento y evidencia de que él mismo era capaz de suplir las necesidades de su anhelada esposa.
Luego de este pacto, aún sin consumar el matrimonio, ante todas las entidades, ya ambos estaban unidos y apartados el uno para el otro. Capítulo Perek 22, versículo Pasuk 26. Pero no le harás nada a la joven. La joven no incurrió en pena de muerte, porque ese caso es como el de un hombre que ataca a otro y lo asesina. Luego de abordar, amados, desde distintas aristas las sentencias que se cometerían en los diferentes casos de deslealtad matrimonial, se menciona una situación que no solo es condenada, sino que establece una cláusula de liberación de toda responsabilidad a la mujer agraviada. Esta se refiere al acto de violación, el cual es comparado con un asesinato. El daño que un hombre hace en contra de una mujer cuando la viola es comparado con la pérdida de la vida. Por ello, ningún siervo del Eterno, los que guardamos Torah al menos y seguimos al Elohim justo y compasivo que se reveló por medio de la Biblia, debe consentir el maltrato y la violencia hacia la mujer, mucho menos la violación. Capítulo Perek 23, versículo Pasuk 1. Nadie que sea castrado o que tenga su miembro amputado será admitido en la comunidad de Yod Hei Vav Hei. Aquí es preciso recordar, amados, que el castrado es uno que tiene sus testículos dañados o magullados. Según hallazgos, era una práctica que podía ser tanto infringida como autoinfringida con el fin de evitar prole o descendencia. La prohibición de entrar en la asamblea del Eterno y por ende a la congregación de los santos significa que un castrado, magullado o cortado no puede casarse con una mujer israelita. No implica esto el hecho de compartir un mismo espacio de culto, es sencillamente por no poder engendrar. La Torá prohíbe la esterilización de hombres y de animales. Capítulo Perek 23, versículo Pasuk 2. Ningún hijo ilegítimo será admitido en la congregación de Yod Hei Vav Hei, ninguno de sus descendientes. Aún hasta la 10ª generación será admitido en la asamblea de Yod Hei Vav Hei. La palabra hebrea que ha sido traducida para bastardo es mamzer, que la encontramos en la concordancia Strong con el número 4464 y que significa uno que ha nacido en incesto o adulterio. Y en ese sentido no puede casarse con un israelita. Un mamzer solamente es el resultado de una unión entre aquellos cuya relación es sancionada con pena de caret o cortamiento espiritual o expulsión del pueblo de Yod Hei Vav Hei. Esta expulsión, amados, es aplicada directamente por el Eterno, aun cuando por ocultamiento, irresponsabilidad y complicidad de los llamados a hacer cumplir la Torá, no hayan aplicado dicha sentencia. Sépase que un mamzer no es una persona que ha nacido de la unión entre un israelita y una gentil. Capítulo Perek 23, versículo Pasuk 3 de Devarim. Ningún hombre amonita ni moabita será admitido en la congregación de Yod Hei Vav Hei. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, será admitido en la asamblea de Yod Hei Vav Hei. El caso de Ruth, quien era moabita, y Naamá, la esposa del rey Shlomo y madre del rey Rehabam o Roboam, era amonita. Lo podemos constatar en Melachim Aleph, Primera de Reyes, capítulo Perek 14, versículo Pasuk 21. Las dos entraron en Israel por casamiento y forman parte de la genealogía del Mesías. Esto, amados, nos muestra que la prohibición solo era para los varones como fue establecido en la Halajá. Capítulo Perek 23, versículo Pasuk 4. Porque ellos no les ofrecieron alimento ni agua en el viaje a ustedes después que salieron de Misraim. Y porque ellos alquilaron a Bilam, el hijo de Beor, el de Petor, de Arán, Naharaim, para maldecirte. Al estar en presencia de este versículo, amados, debemos recordar que los fundadores de estos dos pueblos, el Amoní y el Moabí, nacieron de una relación incestuosa mantenida entre Lot y sus dos hijas, como nos lo dice Bereshit, Génesis capítulo Perek 19, versículo Pasuk 31. Además de esto, la Torá, amados, menciona otras conductas indignas en contra del pueblo de Israel, pues se comportaron de manera oportunista, egoísta y malintencionada. Por ello, Amón y Moab no podrán ingresar al pueblo de Israel. Los sabios del Talmud interpretaron que esta prohibición afecta solamente a los varones de ambos pueblos, culpables de la mencionada acción indigna.
Esta referencia se encuentra en el Talmud Yerushalmi, Tratado Levamot 88, Alajá 3. Prueba de ello lo constituye el caso de Ruth, quien aun siendo moabita ingresó al pueblo de Israel, como lo leemos en el Sefer en el libro de Ruth, capítulo Perek 1, versículo Pasuk 16. La lección que se deriva de esta ley que emite una sentencia tan severa y sin límite de tiempo sobre los amoní y moabí, advierte a los que no niegan la mano cuando nos ven en aflicción, a los que de manera oportunista y rapaz suman obstáculos y desean nuestro declive y maquinan en nuestra contra, usando terceros que por mucho que se oculten, el Eterno no permitirá que pasen como inocentes, sino que su sentencia de exclusión será irreversible. Recordemos, amados, la declaración sobre este punto que realiza Yeshua al decir en Mateo capítulo Perek 18, versículo Pasuk 6. Y cualquiera que ponga tropiezo a uno de estos pequeños que confían en mí, mejor fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello y le ahogaran en el mar abierto. Capítulo Perek 23, versículo Pasuk 5. Porque ellos no le ofrecieron alimento ni agua en el viaje a ustedes después que salieron de Misraim, de Egipto, y porque ellos alquilaron a Bilam, hijo de Beor, al de Petor de Arán Naharaim, para maldecirte. La maldición, amados, pedida a Bilam o Balaam, fue cambiada en bendición por el Eterno. Él es capaz de cambiar cualquier maldición que haya sido proferida sobre nuestras vidas en bendición. Baruch Hashem. La maldición más grande de la historia fue cuando el Mesías fue colgado sobre un madero, según expresara Rab Shaul en Galatiyim, Gálatas, capítulo Perek 3, versículo Pasuk 13. El Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, haciéndose maldito en lugar de nosotros. Pues el Tanakh dice, todo el que es colgado de una estaca está bajo maldición. La cita de Devarim, Deuteronomio, capítulo Perek 21, versículos Pasukim 22 y 23 se refiere a lo mismo. Esa maldición fue transformada en la mayor bendición para la creación, como fue escrito en Gálatas Galatiyim, capítulo Perek 3, versículo Pasuk 14. Yeshua HaMashiach hizo esto para que los gentiles, en unión con él, puedan recibir la bendición anunciada a Abraham, a fin de que por medio de confiar con llenura de fe, pudiéramos recibir lo que fue prometido, a saber, el Ruach. Toda Gabá Abba, muchas gracias, eterno y digno en santidad en Kedushá, que no puede ser comparado con nada que se autoproclame como Elohim. Gracias porque nos enseñas en esta aliyá que lo que edifiquemos y construyamos debe estar protegido no solo de los peligros de un accidente físico, sino que al entender que debemos ser morada de tu santo Ruach, debemos andar en obediencia a tu bendita Torá, para no ser expuestos a los peligros del mundo material, de la razón, de los placeres con sus excesos y los injustificados planteamientos filosóficos de lo que para ti es algo juk sin explicación y que simplemente debemos llevarlo a la práctica. A la vez, gracias Adón y Rey, porque al advertirnos de no mezclar semillas de especies diferentes, nos reiteras la importancia de no adulterar tu perfecta creación, así como con la figura del toro y el asno en la misma yunta, porque sus fuerzas y propósitos son diferentes. Gracias a Elión Altísimo en majestad, porque a través de la expresión figurativa de la combinación de fibras, nos hablas de naturalezas diferentes y opuestas, en las que permanentemente debemos establecer diferencia entre lo sagrado, lo sublime y lo común. Benditas tus instrucciones son Melech de Kavod, Rey de Gloria, porque el uso de los tzitzit en el varón, más que un accesorio, son un permanente recordatorio, que nos ayudan, además de evitar los impulsos lujuriosos de la carne, recordar tus 613 mitzvot, como lo encierran los valores numéricos de la palabra, los 8 hilos y los 5 nudos de los que están hechos. Aleluya. Ayúdanos, Abba, soberano, Yod-Heh Vavhei, con tu diestra de victoria, Yeshua, la roca fuerte de Israel, y el poder de tu Ruach Kodesh, a perseverar en la instrucción que nos mantiene en comunión y en libertad. A evitar ser jueces del otro sin antes escudriñarnos a nosotros mismos en tu bendita Dabar, y de hecho reconocer que eres el único y justo juez que por tu palabra todo lo llamó a ser
y por ella todo será puesto delante del tribunal de justicia. Bendito sea tu nombre justo y glorioso. Y hacemos la verajá, la bendición por haber leído la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechayei olam nata betocheinu. Baruch ata Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna adentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua Mashiach. Gracias por acompañarnos, amados Ahim y Hayot, en el estudio de la tercera aliyá de la Parashá Kitetse. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno así lo considera justo, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir.